Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar lo que va a ser el cruce de semifinales del Torneo de Apertura 2025. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde Independiente va a estar recibiendo a Huracán en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. Como los tenemos acostumbrados en esta clase de videos, obviamente vamos a repasar toda la previa de este partido. Vamos a hablar de cómo fue la semana de Independiente, la probable formación del equipo de Julio Bacari, información y antecedentes también de cómo llega el rival a este encuentro y algunos números e estadísticas sobre el historial que engloba a estos dos equipos que han protagonizado un montón de cruces a lo largo de la historia de todo el fútbol argentino. Vamos a empezar a hablar del lado independiente, que obviamente tuvo una semana extraordinaria después de lo que fue la victoria por 1-0 frente a Boca en la Bombonera con golazo de Álvaro Angulo. Bueno, Independiente no solo rompió una larga racha negativa en condición de visitante frente a Boca, un estadio que en el último tiempo le había costado mucho conseguir triunfos, ya llevaba por lo menos 13 años sin conseguir victorias en ese estadio. Bueno, Independiente no solo cortó esa racha, jugó de la manera que tenía que jugarlo, se impuso a lo largo de todo el desarrollo del partido, se terminó quedando con la victoria y accedió a esta instancia de semifinales donde se va a estar cruzando nada más ni nada menos que con Huracán, que dejó en el camino a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Como decíamos, el partido frente a Boca fue el lunes. El martes el cuerpo técnico obviamente decidió darles al plantel día libre para que puedan descansar, para tener, regenerar un poco, ¿no?, las energías después de lo que fue toda esta seguidilla de partidos, con también el cruce de Copa Sudamericana en el medio frente a Guaraní de Paraguay. Y el plantel recién volvió a entrenarse el día miércoles en Villa Domínico, ¿sí? Lo hizo el miércoles, lo hizo el jueves y este viernes por la tarde entrenó en el Estadio Libertadores de América para poder tener para poder prepararse de la mejor manera, como decíamos, para este partido frente a Huracán. La verdad es que en cuanto al probable 11, la verdad es que no hay muchas novedades, no hay muchas sorpresas. Hubo dos prácticas en las que Julio Bacari pudo hacer fútbol y paró un probable 11. Bueno, la verdad es que sin patear el tablero el entrenador se inclinaría a utilizar los mismos 11 futbolistas que fueron titulares frente a Boca en la Bombonera, ¿sí? Esos mismos 11 jugadores que fueron desde el arranque ante el Ceneice y que hasta el momento son los mismos titulares que vienen sumando minutos en los últimos encuentros, ¿sí? Con alguna que otra duda tal vez muy puntual que ahora vamos a estar repasando, pero la verdad es que se mantiene la base de futbolistas y salvo alguna sorpresa de muy último momento o que el entrenador decida sacar un as bajo la manga, bueno, el equipo que se camina para ser titular frente a Huracán sería el mismo que jugó frente a Boca en la Bombonera desde el arranque. Y hacía la salvedad de dos dudas puntuales porque, bueno, vamos a ver en las últimas horas qué decide hacer el entrenador, pero creo que las únicas dos dudas que hay hasta estas horas son quién será el centro delantero, ¿sí? Con un Gabriel Ábalos ya recuperado de un desgarro, pero con un Matías Jiménez Rojas que sigue estando al 100% y que por ende está la pelea palmo a palmo. Y ¿cuál es la otra duda? La titularidad o de Diego Tarcia o de Lautaro Millán, ¿sí? Futbolistas que vienen alternando constantemente en ese tercer extremo, de ese segundo extremo y tercer futbolista para integrar este tridente de ataque. Bueno, en la Bombonera había sido titular Lautaro Millán, pero en 3 semanas en la Copa Sudamericana había sido titular Diego Tarcia, que de hecho se despachó con un golazo para justamente el triunfo 1-0 frente a Guaraní de Paraguay. Bueno, son dos futbolistas que vienen rotando constantemente, que Julio Bacari obviamente los tiene muy bien considerados, pero que en este caso, sabiendo cómo fue el partido en la Bombonera, Julio Bacari se inclinaría por utilizar nuevamente a Lautaro Millán, ¿sí? Un Lautaro Millán que habrá que ver también en qué banda se ocupa, si por la banda derecha, donde tal vez habitualmente se siente más cómodo, o si por la banda izquierda, haciendo la rotación con Santiago Montiel para jugar a pierna cambiada. Y volviendo, como decíamos, en el centro delantero, si bien Gabriel Ábalos ya está recuperado, ya pasaron más de 21 días, más de 3 semanas de aquel desgarro sufrido ante Deportivo Riestra, bueno,
El entrenador lo había resguardado para el partido de Copa Sudamericana, se creía que iba a ser titular o que iba a sumar minutos por lo menos frente a Boca, no lo hizo y tampoco estuvo presente en la última práctica de fútbol que hizo Bacari, ¿sí? Cuando el entrenador paró un probable 11, lo hizo con Matías Jiménez Rojas, ¿sí? Utilizó siempre al delantero sanjuanino, que sería hoy una pista para nosotros desde este lado para saber cuál es el equipo que se encamina a ser titular. Bueno, por lo menos en las últimas prácticas de fútbol que realizó el entrenador, siempre utilizó a Jiménez Rojas, pero habrá que ver hasta último momento qué decide, insisto, hacer el cuerpo técnico con el centro delantero. Entonces, repasando rapidito, la probable formación de Independiente para enfrentar a Huracán este sábado sería con Rodrigo Rey en el arco, la línea de 4 defensores en el fondo con Federico Vera, la dupla de zagueros centrales con Kevin Lomónaca y Sebastián Valdés y Álvaro Angulo por el lateral izquierdo, el mediocampo con Iván Marcone, Felipe Loyola y Luciano Cabral, y de mitad de cancha hacia adelante, como decíamos, Lautaro Millán, Matías Jiménez Rojas, yo lo pongo Matías Jiménez Rojas por lo que se estuvo viendo, y Santiago Montiel por el extremo izquierdo. Y decíamos, bueno, estos son los 11 futbolistas que irán en búsqueda de una victoria para poder depositar nuevamente Independiente en una final de campeonato, ¿sí? En la final, en esa bendita final que se va a estar disputando el domingo 1 de junio en Santiago del Estero y que todos los hinchas obviamente queremos estar presentes. Vamos a pasar por el lado de Huracán, que, como decíamos, de un buen presente, no solo en el campeonato local, sino también en la Copa Sudamericana, ¿sí? Porque entre semana, también antes del partido de cuarto de final, disputó un partido en Colombia y aseguró su clasificación a octavos de final de esta Copa Sudamericana, así que viene siendo protagonista en ambas competencias, ¿sí? En el torneo local terminó la fase de grupos en el cuarto puesto de la zona A, cosechó 27 puntos en 16 fechas disputadas y le tocó enfrentarse con Deportivo Riestra, ¿sí? En condición de local, uno de los equipos menos vencidos de este semestre en el fútbol argentino. Bueno, Huracán se hizo fuerte en condición de local y se terminó imponiendo por 3-2 frente al Malevo para poder sellar su clasificación a cuarto de final. En esta instancia se enfrentó ante Rosario Central, esta vez en condición de visitante, en un gigante Arroyito donde el canalla también tenía una racha invicta bastante larga, ya casi un año sin perder, en condición de local. Bueno, Huracán hizo su trabajo, dio de alguna forma el batacazo, porque Rosario Central en la previa creo que todos creíamos que era uno de los principales candidatos a este título por cómo había jugado en la fase regular. Bueno, finalmente Huracán rompió con esa hegemonía del conjunto rosarino, se impuso por 1-0 con un gol de Walter Massanti y accedió a estas instancias de semifinales. Repasando lo que podría ser el 11 de Huracán para enfrentar a Independiente, sería con Hernán Galíndez en el arco, la línea defensiva con Tomás Guidara, Fabio Pereira, Marco Pellegrino, un ex Independiente que volverá a Avellaneda, y César Ibáñez por el lateral izquierdo. Los mediocampistas, Leonel Pérez, Leonardo El Colo Gil, Walter Massanti, Mateo Milkevich, Agustín Ursi, y después de centro delantero estaría Eric La Perla Ramírez, el equipo de Frank Darío Kudelka para enfrentar a Independiente en Avellaneda a partir de las 6:30 de la tarde este sábado, ¿sí? Ya hablamos de Independiente, ya hablamos de Huracán, vamos a empezar de a poco a redondear este video con datos y estadísticas sobre el historial entre estos dos equipos que se han enfrentado muchísimas veces a lo largo de toda la historia. Son 161 partidos disputados entre ambos equipos, donde Independiente tiene una amplia ventaja en el historial, ¿sí? El rojo ganó en 78 partidos, el Globo en cambio lo hizo en 49 oportunidades y empataron en 34 ocasiones a lo largo de estos, como decíamos, 161 partidos disputados. En las previas, los números son positivos para el rojo, ¿sí? Un rojo que hace más de 20 años que no pierde con Huracán en primera división, ¿sí? La última derrota del rojo de Avellaneda ante el Globo en la máxima categoría del fútbol argentino fue en el torneo Clausura 2002, ¿sí? Bajo las órdenes del Tolo Gallego. Esa tarde Independiente perdió por 4-0 en Avellaneda.
y fue hasta el momento la última derrota de Independiente en primera división ante Huracán. Si hablamos y recordamos una época oscura, tanto para Independiente como para Huracán, hablando obviamente del paso de los dos equipos por la B Nacional, hay otra derrota en el medio de Independiente frente a Huracán que data en marzo del año 2014, ¿sí? Donde Huracán volvió a ganar en condición de visitante, esta vez por 1-0, en ese campeonato de la B Nacional del año 2014. Y como dato de color, el entrenador de ese momento de Huracán era justamente Frank Darío Kudelka, entrenador y actual entrenador en realidad de Huracán, que esta vez volverá a cruzarse con Independiente en Avellaneda. Así que un Kudelka que ya sabe cómo ganarle a Independiente a lo largo de su historia. Desde aquel partido, Independiente acumula una racha invicta ante Huracán en condición de local de 7 partidos sin perder, ¿sí? De los cuales 6 fueron victorias y tan solo un empate. Así que la verdad que los números en la previa son muy buenos. Y también en la historia, en general, si hablamos puntualmente sobre duelos de eliminación directa, duelos de estos famosos mata-mata, el historial es un poco más parejo, pero aún así, como decíamos, Independiente en el historial general se impone ampliamente, perdón. Son 6 partidos disputados de duelos mata-mata, donde hubo 3 triunfos para cada equipo. El último fue con victoria de Independiente, ¿sí? En el 2014 también el recordado partido de desempate, el partido del tercer puesto por el ascenso a la primera división. En ese momento Independiente se terminó imponiendo, terminó ganando en el Estadio Único de La Plata y selló su vuelta a la máxima categoría del fútbol argentino. Así que con todo esto vamos de a poco redondeando este video de previa. Hablamos de Huracán, hablamos de Independiente, del historial y obviamente cerrando lo que es la previa de este partido para ambos equipos que se van a estar enfrentando este sábado a partir de las 6:30 de la tarde en Avellaneda. Les agradecemos como siempre quedarse hasta este momento del video. Les pedimos que nos acompañen con sus likes, con sus me gustas, con sus comentarios, saber qué creen de la probable formación del equipo de Julio Bacari y cuáles son también sus pálpitos, ¿no? para este partido, cuáles son los probables resultados que piensan para enfrentar a Huracán, cómo creen que le va a ir a Independiente principalmente, y bueno, y lo vamos a estar leyendo como siempre en los comentarios. Les pedimos también que se suscriban al canal de Infierno Rojo, que activen la campanita y así van a estar informados las 24 horas del día de todas las noticias del mundo independiente. Nosotros nos estaremos viendo la próxima, ojalá sea palpitando un duelo de final, ¿no? De este torneo de apertura 2025. Les mando un beso grande, que estén muy bien y nos estaremos viendo mañana en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. Les mando un beso grande y que estén muy bien. Chau, chau.